Encantados se encuentren por acá en esta sesión, clase hoy 20 de junio de 2023. Quien les habla, profesor Ángel Serpa Aponte. Nos encontramos en esta clase de disertación frente a mis alumnos de la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales de la especialidad en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y ante el público en general. Hoy nos convoca el tema de la pertinencia e idoneidad de la prueba en el proceso penal. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y, bueno, y encontrar las respuestas vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, o por lo menos conocer el criterio mío al respecto. Bueno, nos encontramos entonces abordando el tema que he tenido durante varias semanas sobre ese proceso de conversión del medio de prueba a prueba en el proceso penal venezolano. Ya en sesiones anteriores hemos ahondado el tema de la licitud y el tema de la necesidad probatoria. En lo último, cuando abordábamos el tema de la necesidad probatoria, decía yo que había una distinción entre el principio de necesidad constitucional, que se ubicaba en el ámbito de la presunción de inocencia, aquella que se desvirtuaba era con prueba, y decía yo que era con prueba y alegatos, en realidad, pero que también había un principio procesal de la necesidad probatoria, en el sentido de que esa prueba sea útil para el descubrimiento de la verdad, entendiendo la distinción entre sujeto de prueba y objeto de prueba. Objeto de prueba es lo que necesita ser probado y que por lo tanto podemos, como excepciones a dicha necesidad, nos encontramos dos, una muy específica vinculada al proceso penal, que es las estipulaciones, y ciertamente las partes estipulan sobre el hecho, en el sentido de que estipulan que el hecho no necesita ser probado porque no hay duda entre ellos sobre tal hecho, pero que al final del camino se impone la llamada verdad material, expresada, entre otras normas, en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual el juez, el sustento del infine del 184, en el sentido de que el juez puede, a pesar del acuerdo entre las partes, insistir en su probanza, pero el sustento de ello es la noción de verdad material, la verdad que se reconstruye a partir de pruebas. Y la otra excepción al principio de necesidad, y no confundir ambos institutos, es el llamado hecho notorio, que los hay de dos tipos, hecho notorio y hecho propiamente dicho, y el hecho notorio comunicacional. Ello, inclusive hasta expresado en una sentencia que quedó publicada en la Gaceta Oficial el 12 de febrero de 2004, pero que ya está insertado en el texto del 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, para no desdecirme de lo que pretendo en el día de hoy, en estas dos sesiones, en las cuales ustedes se incorporarán a la segunda parte con la misma coordenada con la que ingresaron la primera, sería abordar, en primer lugar, el tema de la pertinencia de la prueba. Eso de la pertinencia de la prueba dentro de ese mare magnum, que es la terminología probatoria y en la cual hay pluralidad de autores que han disertado sobre el tema, inclusive no ayuda mucho el propio texto del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que parece transmutarse en los conceptos de pertinencia, de prueba, de medio de prueba. Siempre he dicho que hay un trabajo interesante, trabajito pequeño pero interesante, del doctor
José Luis Tamayo, sobre la terminología probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal. El doctor Tamayo critica pues esa variabilidad en el léxico probatorio del propio código. Pero en todo caso, que ya me estaba avisando la plataforma que me estoy quedando sin tiempo, es decir, lo que me resta de esta primera parte son los 10 minutos. Esa pertinencia, atendiendo a la idea de que la prueba debe referirse directa o indirectamente al hecho objeto del proceso. En realidad es a lo que necesita ser probado. Eso del hecho objeto del proceso a veces no esencialmente es lo que necesita ser probado. A lo mejor es un acto procesal lo que necesita ser probado. ¿Cuál sería ese acto procesal? Bueno, la aparente parcialidad del juez con respecto a alguna de las partes. Hay mucha cordialidad que denota que hay un grado de amistad íntima. Y entonces ese acto procesal, esa circunstancia de la amistad íntima, bueno, probarse a partir de alguien que asistió a la audiencia y que verificó las palabras, la utilización de expresiones de amistad, besos, compartir, revisión de la cartera, qué sé yo, hasta beso de una forma íntima o lo que se escuchó. Bueno, eso necesita ser probado. Entonces, bueno, la prueba referirse directa o indirectamente. Obviamente que aquí la palabra clave, paradójica, extraña, que puede traer cierto desconcierto, me salió la frase, cierto desconcierto, es indirectamente. Claro, el concepto de indirectamente a nuestra mente nos viene una idea que son los indicios. Los indicios como medio indirecto para probar un hecho o circunstancia. Antiguamente no había problema en el Código de Enjuiciamiento Criminal, porque el Código de Enjuiciamiento Criminal, además de hablar de peritos, testigos, informes, inclusive documentos, nos hablaba de los indicios. Y por ello, esa forma de hablar de los indicios hizo que, y yo lo recomiendo, el libro del profesor Juvenal Salcedo Cárdenas. Juvenal fue policía, fue profesor, fue magistrado, y bueno, de eso sabía mucho. Y entonces, los indicios, así se llaman, escuetamente, publicado por la Universidad Central de Venezuela, todavía se consigue. No sé si en las librerías, si la UCB tiene alguna, o por lo menos en librerías y Avenida Fuerzas Armadas, los que viven en Caracas, en fin. Así se llaman, los indicios son pruebas. Y aunque el doctor Salcedo Cárdenas hace como mucho énfasis al Código de Enjuiciamiento Criminal, pero lo escribió y en vigencia del COP, y de jurisprudencia vinculado al Código de Enjuiciamiento Criminal, sus planteamientos allí son esenciales. Entonces, el indicio, fíjate que en el COP como tal, pocas veces así nominado o escasamente. Es decir, no sé si el tiempo me va a dar, pero yo siempre lo suelo ahondar a partir de qué sé yo, de un ejemplo, ¿ok? En el cual el ejemplo sería, la circunstancia sería lo que necesita ser probado. El objeto de prueba sería quién mató a María. Y eso surge a partir de varias circunstancias. Uno, María murió por puñalada trasera en la espalda.
autopsia lo revela. Examen forense también revela que el manguito rotador del brazo hace imposible autoinfligirse la herida. Y la otra circunstancia es que Pedro estuvo con María antes de morir y después. Lo primero lo sabemos, la causa de la muerte y que ella no se pudo haber autoinfligido la herida. Entonces, aquí estamos hablando de hecho indicado. Ahora, lo que nos dice la jurisprudencia, porque en realidad es un planteamiento de jurisprudencia, es que ese hecho indicado tiene que surgir a partir de un hecho indicador. José vio a María y Pedro antes y después de la muerte de ella. Pero la jurisprudencia nos indica que tiene que ser plural, que no basta uno solo. Entonces Joaquín vio a María y Pedro antes y después de la muerte de ella. Para darle un mayor ámbito de pluralidad, para no hablar de dos testigos hábiles y contestos y colocar un tercero, vamos a colocar a Jorge. Jorge vio a María y Pedro antes y después de la muerte de ella. Hecho indicador. Pero la jurisprudencia me indica que además de ser plurales, José, Joaquín y Jorge, el hecho indicador a su vez tiene que ser probado. Y se habla de hecho indicante. Y en el hecho indicante nos encontramos a Katiuska, que recibió imagen celular de José, en donde se percibía que él estaba con María y Pedro. Nos encontramos a Karina, que recibió mensaje celular desde el teléfono de Joaquín, en el que se escuchaba a María y a Pedro.
Katiuska recibió de Jorge